número 121 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 122 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Presidenta. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que permite a las personas solteras postular en igualdad de condiciones a subsidios habitacionales correspondiente al boletín 14.876-14, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ibáñez, Aedo y Oyarzo y de las diputadas señoras Bello, Gasmuri, Schneider y Tello, que exige incorporar elementos de protección anticaídas en edificaciones, boletín 17.698-14. Un oficio del Ministerio de Vivienda por el cual se refiere a la solicitud de agilizar el proceso de asignación directa de recursos para el conjunto habitacional Los Carreras de la comuna de Peñaflor, adjunta minuta de la División Política Habitacional. Un oficio del Ministerio de Vivienda por el cual informa sobre los problemas que afectan al condominio Mirador de Lauquén de la comuna de Los Ángeles, adjunta minuta elaborada por la directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío. Un oficio del Ministerio de Vivienda por el cual informa las razones del proceso de desalojo de las familias emplazadas en el Cerro La Antena, comuna de San Rosendo, adjunta minuta elaborada por la directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Biobío. Un oficio de la Contraloría General de la República por el cual, en atención a la solicitud de esta comisión, adjunta dictámenes de 2001 y 2002 emitidos por esa Contraloría referidos a la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales para aplicar el artículo 13 del Decreto Ley 1939 de 1977 en lo relativo a la facultad de fijar accesos a las playas. Un oficio de la Municipalidad de Lo Barnechea por el cual se refiere a la aplicación del artículo 52 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual informa acciones y querellas deducidas por los directores de los servicios de vivienda y urbanismo en cada región en virtud del artículo 5 de la Ley 21.633, dando así cumplimiento al establecido en la Ley de Presupuestos Glosa 23. Un oficio del gobernador regional subrogante de Aysén por el cual informa avances en las compras de viviendas sociales, dando así cumplimiento a lo establecido en la Glosa 17, de los programas de inversión de los gobiernos regionales según lo establecido en la Ley de Presupuesto. Un oficio con la misma información sobre los avances en las compras de viviendas sociales del gobernador regional de Tarapacá. Una invitación del ministro de Vivienda y Urbanismo a la cuenta pública participativa 2025 en que se referirá a los principales avances y desafíos de la gestión desarrollada durante el año 2024, que se celebrará el martes 29 de julio a las 10:45 horas en el Palacio del Deporte de Talcahuano, ubicado en Arturo Prat 88. Un correo electrónico del coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza, por el cual excusa la inasistencia de la directora de la Dirección de Obras Hidráulicas a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. Un correo electrónico del señor Gerardo Sanz, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por temas de salud, no obstante manifiesta su disposición para participar en otra sesión en la que se le invite. Una carta al señor Germán Quivira, residente de la comuna Antares en Quintero, por el cual solicita modificar la ley 21.477 y sus implicancias en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente en relación con la prohibición de venta o cesión de derechos sobre terrenos adquiridos legalmente antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.477 en el año 2022. Agrega que esta comunidad fue creada bajo el Decreto Ley 94 de 1979, que 70 personas compraron un terreno de 8.000 metros cuadrados subdividido en 70 sitios de 400 metros cada uno, con 5.200 metros cuadrados de espacios comunes, que cada sitio fue asignado en derechos con planos inscritos en la Dirección de Obras Municipales y en el Conservador de Bienes Raíces, que la mayoría de las viviendas cuentan con permiso de edificación y recepción definitiva y que los residentes pagan contribuciones con rol propio, cuentan con servicios formales de electricidad y agua y con un reglamento interno legalizado. Precisa que tras la entrada en vigor de dicha norma se prohíbe la venta, cesión de derechos, afectando la posibilidad de disponer legalmente de la propiedad y cuestiona la retroactividad de la norma, considerando que entre 1979 y 2022 las operaciones fueron permitidas y formalizadas. Asimismo, señala que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso, mediante oficio de abril de este año, calificó al loteo como irregular
por falta de recepción del conjunto. Hace presente que aun cuando esta ley entrega alguna solución inscribiendo derechos en el Ministerio de Bienes Nacionales, la inscripción demora aproximadamente 2 años y una vez lista para inscribir en el conservador, esta afecta con una prohibición de venta de 5 años. Y al inscribir la propiedad en bienes nacionales se pierde el derecho de uso sobre los espacios comunes, disminuyendo el valor comercial de la propiedad. En síntesis, solicita modificar la legislación para eximir de esta prohibición a quienes adquirieron derechos antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.467 y que han cumplido con sus obligaciones, o bien se disponga una mesa técnica entre el Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales, Servicio de Impuesto Interno, etcétera, que genere un marco de solución legal específico para estos casos. Un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el cual informa arriendos de terrenos u otros inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del Ministerio, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto. Del tenor de esta información, también lo remiten la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional Económica, la Subsecretaría de Pesca y Agricultura. Hay una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por la cual comunica que la diputada Flor Peise reemplazará al diputado Fernando Borges en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Algún comentario sobre la cuenta? De la cuenta. No, la cuenta. Estamos en la cuenta. ¿Ya? Presidente, sobre la cuenta pública al cual estamos siendo invitados por el señor ministro de la Vivienda, solamente señalar que parte de la cuenta pública participativa, que es para la próxima semana, entiendo, es también que el señor ministro se haga presente acá en esta institución que es representativa de la gente. El señor ministro, en forma reiterada, ha inasistido a las invitaciones a la Comisión de Zonas Extremas. Yo no sé cuál será la participación del señor ministro en esta comisión, pero en zonas extremas, donde además tenemos la peor baja tasa de incumplimiento en la política habitacional, el señor ministro no se ha presentado, para que lo tenga presente también cuando haga la cuenta pública allá en Talcahuano, que también diga cuántas veces ha asistido a este Congreso Nacional. Perfecto. Sobre la cuenta... Gracias, presidente. Sobre el primer punto de la cuenta, respecto del boletín 14.876, raya 14, que es un proyecto de mi autoría presentado el 4 de abril del año 2022, que ya tiene 3 años y va a cumplir 4 meses de haber sido presentado. Tal como había indicado en una sesión anterior y como lo había hecho también en 2 oportunidades anteriores en años anteriores, previos, vengo a solicitar a la comisión tenga bien, sobre todo teniendo en consideración que se renovó la urgencia por parte del Ejecutivo, que pueda ser puesto en tabla el proyecto y pueda ser debatido y votado por esta comisión, porque es un tema bastante importante. Reitero, es una solicitud de un comité habitacional de la ciudad de San Felipe, ciudad y comuna que corresponde a mi distrito. Bastante particular este comité habitacional, que es un comité conformado primordialmente por personas que pertenecen a la diversidad sexual y que, por lo mismo, muchas de ellas no quieren, no desean casarse, no desean formar una familia, y eso les complica poder postular a un subsidio a través de un comité, igual que en igualdad de condiciones que aquellas personas que tienen un grupo familiar. Entonces, el punto es terminar con esa discriminación, y no solamente para aquellas personas que tengan una orientación sexual distinta a la digamos, mayoritaria, por decirlo de alguna manera, sino que en general, para aquellas personas que, más allá de su orientación sexual o su identidad de género, no tengan o no desean formar una familia, un núcleo familiar, tener descendencia, que no sean discriminados por el Estado a la hora de poder postular en igualdad de condiciones con aquellas personas que sí tienen una familia y tienen descendencia a un subsidio habitacional a través de un comité. Solicito, reitero nuevamente, y con esto concluyo, presidente, que dada la urgencia simple que tiene por parte del Ejecutivo,
pueda ser puesto en tabla proyecto, debatido y votado en su momento, lo más pronto posible. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Yo respecto a la cuenta, el número 14, remitamos desde la comisión esta carta al ministro de Bienes Nacionales y que si nos pueden evacuar algún tipo de informe respecto al tema planteado en esta carta. ¿Parece? Acordado. Entonces, acordado los puntos tratados en la cuenta. Puntos varios, señor Lee. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, cuando asumí mi labor parlamentaria me enfoqué en mi región a los problemas de seguridad, a los problemas de salud y empobrecimiento que afectan al extremo norte de Chile. Sin embargo, con el correr del tiempo, debido a las constantes demandas de pobladores en relación al incumplimiento de la entrega de sus viviendas por parte de Servio, nos fuimos metiendo cada vez más en esta temática. Y la verdad, señor presidente, es que hoy día a Arica Parinacota se la quejan dos cosas. Una primera, que ya la mencioné, que es la región con más baja tasa de incumplimiento en las políticas de vivienda. Estamos con avance bajo. Eso significa que tenemos un avance inferior al 65%. Además de eso, hoy día decenas de familias, más de 200 de hecho, están siendo desalojadas judicialmente por parte del Servio. Y esto sustentado en un procedimiento jurídico que es bastante cuestionable. Yo diría que al análisis mero de la forma en que Servio está desalojando, hay varios incumplimientos constitucionales en la forma en que se está desalojando las viviendas. Se le suma además otro centenar de viviendas que están en mal estado, están inhabitables, están socavadas, y las personas siguen viviendo ahí porque Servio no les ha dado una solución. En ese sentido, se hace insostenible decir que no es nuestra área de expertise. Yo quisiera oficiar, por intermedio suyo y de esta comisión, señor presidente, al señor ministro de la Vivienda, porque entiendo que esto es una institución política y entiendo que el valor más importante en política, intrínsecamente asociado es el cumplimiento de la palabra. El señor ministro se comprometió conmigo a reunirse para tratar estos temas y a la fecha todavía no hay una comunicación comprometida por él. Quiero agradecer asimismo al diputado Matheson, que también se ha comprometido a colaborarnos con los temas que afectan a la vivienda de la Arica Parinacota, pero indudablemente que toda colaboración técnica no tiene ningún destino si no hay voluntad política. Y el señor Carlos Montes, ministro de la Vivienda, hasta el momento no ha demostrado voluntad política para solucionar los problemas de la vivienda ni de Arica Parinacota ni del resto del país. Muchas gracias. Acordado el oficio sobre el punto, diputado Mandelson. Ya. Gracias, presidente. Bueno, el diputado Lee me ha hecho saber lo que ocurre en la región de Arica, que es realmente preocupante, y me ha pedido que lo oriente, le haga ciertas orientaciones al respecto. Realmente la falta de gestión, por lo que él me ha comentado, la falta de gestión que ha existido por parte del Ministerio de Vivienda en la región de Arica es preocupante, tanto por la demora o la poca capacidad para poder construir viviendas, como también por los defectos de construcción que tienen estas viviendas. Un caso similar en este aspecto tenemos en Magallanes, con muchas viviendas defectuosas, como les puse yo al ministro en un par de sesiones atrás. La respuesta del ministro yo creo que es inaceptable. Decir que si se construyen más viviendas podemos tener más viviendas defectuosas, yo creo que esa no es una respuesta que corresponde, porque la gente que tiene que habitar estas casas son las que sufren. En Magallanes ya tuvimos un caso con viviendas que se construyeron en el año 94 y que logramos desalojar, por decirle, o entregarle viviendas nuevas recién en el año 2010. Y yo sé lo que sufren las personas cuando la vivienda que se le entrega tiene o es de una construcción defectuosa, que tienen grietas o tienen fisuras o tienen hundimientos de terreno. Entonces yo creo que quiero respaldar, digamos, este oficio que quiere
que ha solicitado el diputado Lee se envíe al ministro, yo creo que requiere de la mayor de las preocupaciones, porque no podemos estar afectando de esa forma a la gente que es más vulnerable en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Olivera. Gracias, presidente. Presidente, yo también vengo un poco en la misma línea de los diputados a los que escucho acá. Yo no pertenezco a esta comisión, pero vengo hoy día a solicitar la invitación para dirigentes de la comuna de Cerro Navia. Hace pocos días me reuní con 13 comités de viviendas de la comuna de Cerro Navia. Y la verdad, presidente, es que ellos también hoy día están en la búsqueda de respuestas, porque llevan años tramitando todo lo que tiene que ver para obtener su vivienda y hasta el día de hoy no han tenido claridad de lo que está ocurriendo. El Fundo Santa Elvira, lo que dicen es, bueno, el Fundo Santa Elvira es donde se supone que se va a levantar este proyecto, y hoy día lo que ellos están buscando y requiriendo es que Serviu transparente al respecto de la habilitación normativa, que es algo que ellos no tenían entendido. Después de 4 años se les dice que tienen que contar con esta habilitación normativa, porque en el fondo, si no, el proyecto no avanza. Pero además, presidente, lo que entendí yo de todo lo que exponen ellos es que aquí hay que expropiar unos terrenos, unos espacios, y la información que les dan hoy día es que no hay recursos para eso. Entonces, presidente, yo no quiero sentir, aunque es difícil no hacerlo, sentir que a la gente se le está engañando respecto de sus proyectos habitacionales. Y por eso creo que es importante que esta comisión pueda recibir a los dirigentes, pueda recibir a las distintas personas que hoy día impulsan. Son cientos de familias, o sea, no estamos hablando de pocas, aunque fuesen 10, no sé, 5 familias. Creo que no se puede jugar con el sueño de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de la casa propia, y sobre todo cuando hablamos de los esfuerzos que hacen las familias en este país para obtener su vivienda. Por lo tanto, presidente, yo lo que solicito es que estas personas puedan ser recibidas a la brevedad. Nosotros ahora viene una semana distrital, y sería bueno que ojalá después de esa semana distrital, yo sé que esta comisión está incluso sesionando de manera extraordinaria para poder escuchar a las personas que lo solicitan. Pero yo creo que la crisis de vivienda que tenemos hoy día en Chile es para que también nosotros pongamos más oído de lo que hoy día colocamos. Por lo tanto, presidente, esa es mi solicitud. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el comité, diputada? Perdón, presidente. El proyecto es el Fundo Santa Elvira, pero los comités son 13. Son 13 comités. ¿Puede hacer llegar después Sí, a la secretaría? sí, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Ok. ¿No tienen fecha para eso, presidente? ¿No? Ok, gracias. Gracias, presidente. Presidente, quiero solicitar un oficio para el ministro de Vivienda, porque le planteé la semana pasada a él directamente un problema, pero como no he tenido respuesta, a ver si a través de oficio pudiese hacer mayor celeridad. Un comité habitacional de Puerto Aysén, llamado Amuyencito. Sí, cito. Tiene problemas ya del gobierno anterior, que venía con un proyecto con diferentes dificultades que han tenido. Hoy día están en foja cero. Ellos tienen el sitio aprobado, tienen el proyecto aprobado por la municipalidad, tienen todo listo, y está en un terreno donde había una toma, que era el Serviu. Pero ahora el Serviu sale informándole que en la mitad no en la mitad, en una parte del terreno había un cerco. Puede ser de la toma, no consta, pero así muy fácil
hay un cerco, por lo tanto, el límite del deslinde no es el que corresponde, sino que es ese cerco. Y eso le ha impedido, ese cerco, al ser el deslinde, significa que pasa por sobre un montón de casas que están dentro del proyecto. Entonces, pero no ha habido ninguna entrega de información más profesional de que ese terreno efectivamente los deslindes corresponden acá, atrás del conservador de bienes raíces, no hay nada, simplemente les dijeron eso y les paralizaron el proyecto. Entonces ellos necesitan ver la forma en que esto se agilice de una forma mucho más eficiente y que efectivamente demuestre cuáles son los deslindes. Y yo escuchando acá a todos los varios presidentes, yo creo que existe ahí un motivo de tanto problema porque ponen una cantidad de problemas a proyectos que ya han ido avanzando y es que efectivamente este gobierno no tiene recursos. Y al no tener recursos, somete a los comités habitacionales a cualquier excusa. Yo tengo los otros comités que ya están invitados para la sesión especial, que también tenían listo el sitio y hoy día le dicen que no puede ser porque está sobre humedales. Pero está que ese sitio, ese terreno, está con estudios, aprobado, con todo. Pero hoy día, después de 5 años, está sobre humedales. Entonces, yo creo que la teoría es que efectivamente este gobierno no tiene recursos para los comités y le está poniendo muchas excusas para alargarlo y, por supuesto, entregárselos al próximo gobierno para que vean cómo resuelven con recursos. Por lo tanto, yo solicito un oficio al Ministerio de Vivienda para que dé respuesta a la brevedad cómo va a solucionar el tema del terreno de la comité habitacional a Muyencito de Puerto Aysén. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Ya. Diputada Nullao. Presidente, he recibido en reiteradas ocasiones la solicitud de la señora dirigente de la Junta de Vecinos, la señora Juana Velázquez de Osorno, y ella lo que está planteando, por lo tanto yo quisiera que esta comisión también pudiéramos hacerle llegar un oficio a don Carlos Araya y a la señora Natalia Cruz, porque en la información que nos entregó el señor ministro que iba a haber llamado en este segundo semestre para el decreto supremo número 27 y para mejoramiento, pero también ellos venían con el decreto supremo 255, el anterior, y donde ellos están enmarcados son dentro de un programa de descontaminación. Y no se ha avanzado mucho allá con este programa, donde también el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente asumieron un compromiso. Hay 700 familias en Osorno que tienen levantado su programa, donde todas las familias ya están incorporadas, donde las entidades patrocinantes han venido trabajando durante mucho tiempo. Y lo que ellos requieren que el CEREMI de la región de los lagos pudiera hacer ese llamado. En alguna oportunidad se planteó que sea con el decreto supremo 255, pero ellos señalan de que lo van a hacer solamente con el decreto supremo 27. Pero lo que se requiere ahí es que además ellos estén incorporados aquellas familias que ya tienen un trabajo. Ellos vienen trabajando durante mucho tiempo, entonces no sería justo que ahora se les deje sin este concurso y tengan que esperar un año más. Por eso es importante que el llamado que se haga tenga las consideraciones también para estas 700 familias y más para aquellas otras que necesitan mejorar sus viviendas. Por eso se requiere que se pueda incorporar, porque ellos de alguna manera también van a poder desarrollar un programa que se enmarca dentro del plan de descontaminación atmosférica de Osorno. Así que solamente basándose en el trabajo que han realizado estas más de 700 familias, pero esta es una realidad de la región de los lagos, presidente. Pero Osorno lo tiene ordenado y por lo tanto es de conocimiento del ministro y del CEREMI. Así que sería importante volver a reiterar este oficio para que se pueda incorporar en el llamado siguiente a aquellas 700 familias que además tienen un diálogo, ¿sí? El llamado del segundo semestre de este 2025. Y por otro lado, presidente, también tuve la oportunidad de este fin de semana reunirme con la señora Pamela Herrera, que es presidenta de la Villa Esperanza 2, condominio 5 de Ovejería. Ellos salieron a hacer público su malestar, se movilizaron porque cuando se empezó a conformar estos condominios, y para ella precisamente son casas,
y son esas últimas viviendas que se han instalado en ese lugar de Ovequería, pero a ella les prohibieron hacer uso de la calefacción a leña. Por lo tanto, la situación de viviendas sin la leña, de la manera como que quedaron distribuidos, construidos, y el diseño y los modelos que se entregaron, prácticamente no responde como para que ellos puedan tener un sistema de calefacción a leña. La inmobiliaria INSOC le han hecho los reclamos respectivos, y también hay situaciones que ellos señalan donde hay adultas y adultos mayores y personas con dependencia, con discapacidad, que el baño de todas esas viviendas quedaron en el segundo piso. Entonces sería importante solicitarle al CRM, a la directora del Servio, que puedan hacer una revisión y que a todas estas familias que son adultas mayor, que les es difícil subir a un segundo piso para el baño, y sobre todo aquellos que tienen problemas de discapacidad y de movilidad, se pueda revisar. Y la situación con respecto a su sistema de calefacción, ellos al menos señalaban que este sistema pudiera ser un sistema a través de pellet, pero que ellos tampoco pierdan el sello verde que tienen estas viviendas. Y por otro lado, la situación que plantea la señora Pamela, en coordinación con varios dirigentes de los demás condominios, que no son casas, sino son condominios. Lo de la señora Pamela Herrera son casas, son viviendas. Y ahí hay 4 condominios más, y estos condominios que plantea también la señora Susana Aros, y en los cuales ellos van a requerir ver la posibilidad de exponer en esta comisión, señor presidente, porque ahí hay más de 400 propietarios, y ellos se sienten afectados con el sistema de calefacción. Osorno, la región de los lagos, los ríos y la Araucanía y el Biobío, si vamos a seguir construyendo condominios en las condiciones que están, sin tener un sistema de energía, de calefacción, la verdad que la situación de las personas que viven ahí no tienen ni una posibilidad de que ellos puedan vivir dignamente. Estas heladas que han sido muy bajo 0 grado alguna, 3, 4 grados, les tiene a ellos muy afectados. Entonces, si nosotros seguimos hoy día la política habitacional, se siguen construyendo condominios sin ningún sistema de calefacción para el sur, creo que vamos a tener a muchas personas saliéndonos a protestar a las calles, porque efectivamente esta política tiene que tener también un cambio y adecuarse a la realidad de los territorios. Y además el sistema de aislación que ellos señalan, que no iban a tener ninguna necesidad de contar con ningún sistema generador de energía o de calefacción, la verdad que ellos sienten que ha sido todo lo contrario, que es como cualquiera de las otras viviendas que se han entregado y que todas necesitan tener este sistema. Entonces, por lo tanto, lo que nos plantean es que esta comisión pueda también generar un debate con el ministerio para que las políticas que se puedan fijar no se cometan errores como lo que se han cometido. Ahora, es importante que ante esta situación que ellos nos van a exponer, también sería importante que esta comisión pueda tomar una determinación. Por ahora, señor presidente, y a todas las parlamentarias y parlamentarios presentes, sería bien tener las consideraciones y las evaluaciones respecto al sistema de calefacción que debieran adecuarse en estos condominios, porque la mayoría que se trasladaron ahí son personas adultos mayores, también son niños y familias que venían con niños de campamento, y la situación de seguir viviendo en las condiciones en que está es muy complicado para ellos. O sea, hay muchos que ya se están enfermando, que han tenido una serie de situaciones en las cuales ellos tienen que enfrentarse. Entonces, creo que es necesario y amerita, señor presidente, el poder hacerle llegar un oficio al señor ministro, al CEREMI, a la directora del Servio de la región de los lagos, a la empresa constructora, que en este caso es la empresa inmobiliaria INSOC, y también creo que a quienes están diseñando las políticas habitacionales desde el nivel central, porque no es esa la realidad de Santiago o la que vivimos aquí en Valparaíso. Los sureños aquí no tenemos frío,
pero en cambio los del norte sí le dan frío en este lugar. Nosotros no tenemos esa complicación. Imagínense allá con estructuras como las que se construyen en esta zona. Es tan complicado, así que por lo tanto también es bueno que la gente que le toca llevar a cabo estas políticas y diseños tengan la capacidad de poder colocarse en el lugar de cada uno de los territorios de las regiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullao. ¿Algún punto, varios más? La verdad es que yo quiero oficiar al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Obras Públicas, porque la verdad es que es inaceptable lo que está ocurriendo en la conurbación La Serena-Coquimbo a propósito de esta famosa circunvalación de la Ruta 5 que quiere hacer el MOP y que hoy día está generando incertidumbre jurídica. Y lo peor de todo es que ahora está afectando familias. En la sesión anterior se lo planteé al ministro que está acá, que un proyecto con permiso de edificación hoy día no puede iniciar las obras por este supuesto proyecto que hoy día ni siquiera tiene financiamiento. Entonces yo creo que aquí ya es hora de cortar con estas situaciones de incerteza, ¿ya? Por un capricho de un senador de la región. Y así lo digo. Resulta que hay un proyecto en Coquimbo, Los Jardines del Sauce, que viene del año 2015. El 2024 fueron seleccionados con subsidio, que me imagino que forman parte del plan de emergencia habitacional, y estas 365 familias hoy día forman parte del cumplimiento de la meta que, según el Ceremi, tienen en la región de Coquimbo. Falso. Porque resulta que ahora, a pesar de que fueron seleccionados el 2024, que tienen permiso de edificación del 2023, cuando están tramitando el IMIP, el Servio y el MIMBO lo observan diciéndole que por ahí pasa el trazado de este proyecto fantasma, que como lo dije, es el capricho de un senador de la región. Subsidio en mano, proyecto aprobado, y ahora les dicen que tienen que adecuar el proyecto por este presunto proyecto de circunvalación de Ruta 5. Entonces, ese presunto proyecto de circunvalación de Ruta 5 le cuesta al proyecto más de 1.000 millones de pesos. Entonces, el oficio dirigido al MOP, el MOP se va a poner con los 1.500 millones de pesos, que significa mover o un nuevo emplazamiento de este proyecto de viviendas DC47, DC49 viviendas sociales, o el MIMBU va a colocar los recursos. Pero no sigamos estrujando a los gobiernos regionales, ¿ya? Estrujando a las familias, si por caprichos de algo que no se sabe si se va a construir o no, nos estamos gastando 1.500 millones de pesos. Entonces quiero un oficio y quiero pedir el apoyo de esta comisión, porque me parece inaceptable que con subsidio en mano, con proyecto aprobado, ahora les salgan con esta tontera, ¿ya? Así que eso. ¿Acordado? Acordado por unanimidad todos los oficios. No, es que inaceptable, po. Continuando con la sesión que tenemos por objeto hoy, vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de medidas de seguridad en departamentos para prevenir accidentes. Son los boletines refundidos números 12461-14, 15682-14, 16913-14, 17284-14 y 17588-14. Hoy día asisten el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, el señor Slavan Rasmilich Burgos, que está conectado por Zoom. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces, don Slaven, lo invitamos a exponer. Tiene 15 minutos. No sé si está marcado pidiendo la palabra. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Hay una mano de Vicente Burgos, no sé si es por este tema o...
Por la palabra Vicente. Don Vicente está pidiendo la palabra. O sea, diputado, la estaba pidiendo a partir de sus comentarios anteriores, pero podemos responder por oficio, no hay problema. O yo comunicarme con usted respecto a nuestra visión, respecto a que finalmente si hay un permiso de edificación otorgado, lo cierto es que esos derechos están patrimonializados y lo cierto es que cualquier tipo de expropiación posterior debiese considerar esos dichos derechos. Nosotros hemos visto el caso y podemos contarles después, aparte del oficio, por cierto, cómo vemos nosotros este asunto desde el punto de vista normativo, porque efectivamente es un problema. Eso nomás, Perfecto. diputado. Gracias. Don Slaven tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad de participar en este proyecto, disculparnos por no poder estar presentes. Yo sé que es bien distinto, me ha tocado estar en otras ocasiones y es bien distinto estar a distancia que estar presente, así que disculparnos por eso, pero hoy día no había, simplemente no era factible poder estar allá con ustedes. Eh, Entrando en detalle respecto de las mociones que se están discutiendo, creo muy importante partir con, más que en lo Slaven, ¿puedo interrumpirlo un momento? Podría subir su volumen que no se le escucha lejos voy a hablar más cerca, o más fuerte tal vez, disculpe la interrupción. voy a hablar más fuerte, ¿sí, no? ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Ya, entrar en algunos criterios generales que son independientes de la discusión en particular respecto de la instalación de medidas de seguridad en departamentos. Y tiene que ver con que estas mociones, ¿verdad?, surgen de varias situaciones dramáticas, probablemente de las más difíciles que le puede tocar enfrentar a una familia. Y en ese contexto creemos que es importante tener como criterios generales para efectos de abordar una discusión de este tipo con lo difícil que es, ¿correcto? Eh, Específicamente cuando uno piensa en niños y niñas, ¿verdad? Y los que hemos sido padres, yo en particular, padre, o sea, todavía soy papá de niños pequeños recientemente, lo cierto es que todos los riesgos, o sea, todo puede representar un riesgo, ¿correcto? Hay infinitos espacios, los niños andan permanentemente haciendo locuras y cosas de las cuales uno tiene que estar encima y muy preocupados porque están permanentemente exponiéndose. Y en ese sentido, lo primero es que probablemente es el cuidado y la responsabilidad de los padres y tutores legales es algo que es probablemente irreemplazable. No, es muy difícil desde la perspectiva de la regulación, desde la perspectiva de los diseños, desde la perspectiva de las exigencias, que se puedan limitar los riesgos cuando estos vienen de situaciones tan diversas, tan variables y tan difíciles de predecir. ¿Correcto? Y por lo mismo, y es por eso que son los padres y los tutores y cuidadores legales quienes tienen la responsabilidad principal y son porque además son los que tienen la capacidad, tienen el conocimiento y para identificar esos riesgos y actuar conforme, considerando las actitudes, o sea, considerando las realidades particulares de los hogares, de cada uno de los niños. Y, probablemente eso es algo que es imposible de sustituir. Y voy a poner acá un par de ejemplos, no lo voy a no entrar en cada uno de ellos en particular, de riesgos que efectivamente ocurren y que desde la perspectiva de la legislación comparada, desde lo que hacen los países, nuestro país y otros países también en su legislación, qué tipo de cosas hacen para poder gestionar estos riesgos. Y la verdad es que en general tienden a ser responsabilidades que son asumidas desde regulaciones mínimas, en términos mínimos de estándares de diseño, complementados con responsabilidades que son de los tutores, de los padres, de los cuidadores. Por ejemplo, y puede ser, y perdón si es que entro en simplismos, pero existe, por ejemplo, un riesgo de caída de escaleras, del segundo, en cualquier casa. ¿Significa eso que prohibimos las escaleras? No, por supuesto que no. ¿Significa eso que se exige que haya puertas al inicio y al término de todas las escaleras? Tampoco. Pero obviamente hay medidas que son razonables y los padres ponen estas pequeñas rejas de seguridad arriba para evitar estos riesgos. Yo las tuve hasta que mis hijos cumplieron cierta edad y se supone que ya no se caían. Y me va a matar mi hija cuando
si ve esto, pero de hecho ella se cayó por un poco, un par de escalones en la escalera la semana pasada, tiene 12 años, esas cosas pasan, ocurren. Y es difícil gestionarlas con medidas generales, con medidas, con exigencias completas en todos los niveles, porque la escalera es necesaria. Lo mismo, por ejemplo, con, de nuevo, por favor, disculpen a veces como lo simplón, pero, por ejemplo, tenemos los cabezazos contra los bordes de los muebles. Eso, nadie ha conseguido, porque sea una buena idea, por ejemplo, exigir que todos los muebles tengan bordes redondeados, o que tengan ese tipo de protecciones. Lo que hace es que se gestiona ese riesgo, se ponen protectores en las esquinas, se ponen definiciones, y tenemos que ser los papás, las mamás, los que estemos bien encima de que los niños no corran esos riesgos y no se peguen en cabezazos. Último ejemplo que doy de estas tablas, obviamente va a quedar en la presentación, pero por ejemplo, con los temas de los cuchillos en los cajones, ¿verdad? Súper riesgoso. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno lo pone en cajas o en lugares más altos, los separa, los esconde. No se le exige a todos los proveedores de muebles que tengan cajones cerrados o con seguros especiales. ¿Por qué? Porque no todos guardan cuchillos en los cajones, no todos tienen niños que pueden sacar los cuchillos, existen muchas particularidades y esas se resuelven mejor particularmente por los hogares, considerando sus circunstancias. Por lo pronto uno sube las cosas, las esconde más arriba y un niño más inquieto pero muchas veces lo que hacen es ponen un piso arriba de la silla para encaramarse arriba, ¿te fijas? Y puede ser terminar siendo más peligroso. Pero son específicas y son muy difíciles de abordar con regulaciones generales. Abordarlas efectivamente y eficientemente es algo que se hace a través de acciones particulares, específicas a la situación del hogar y de la familia, y con medidas que vamos a discutir, que quiero proponer más adelante, que podemos discutir para este caso en particular, al dar estos ejemplos, por ningún caso se quiere como banalizar los accidentes gravísimos y dolorosísimos que han llevado a la presentación de estas mociones. O sea, creo que no son necesariamente comparables y no es la idea hacer una comparación. Solo buscar que hay riesgos que están en distintas circunstancias y hay distintas maneras de abordarlos. Y porque en términos generales tenemos que discutir también eh, hasta qué punto, dónde termina la responsabilidad del Estado y dónde empieza la responsabilidad de los particulares. Por ejemplo, con los cruces de calle. Nosotros, si bien hay algunas avenidas grandes que tienen protecciones, nadie ha discutido que haya que poner barandas y rejas en todas las calles, en todas las esquinas, salvo donde haya pasos de cebra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es razonable hacer algo así. Es demasiado costoso y no tiene consecuencias en términos de diseño que van más allá de lo razonable y de lo factible. Y también preguntarnos hasta qué punto, dentro de los espacios privados, el Estado puede tener responsabilidad. O sea, si ponemos en regulaciones y exigencias, se extiende, por lo tanto, que el Estado puede ser potencialmente responsable de accidentes dentro de las viviendas. Son preguntas que son relevantes, creo yo, a efectos de la discusión que se está teniendo. En términos de criterios específicos y entrando en particular a lo que plantean las distintas mociones que se están discutiendo en este contexto, lo primero que creemos que es relevante poner sobre la mesa es que es discutir la conveniencia de poner exigencias que son de carácter general, cuando sabemos que los riesgos, en este caso el riesgo de mitigar es un riesgo que está acotado a una proporción de los hogares y una proporción de las circunstancias, ¿ya? Desde la producción de viviendas, desde el desarrollo residencial, uno no sabe a priori quién ocupará cada vivienda, ¿correcto? No, de hecho, la van a ocupar distintas familias a lo largo del tiempo o una misma familia no es la misma familia a lo largo de los años, acá, por efectos del ciclo de vida, por cierto. Por lo tanto, tampoco no todos los hogares tienen menores de 12 años. Estadísticamente son cada vez menos, como vamos a ver después. Y creemos que esa es una consideración muy relevante al momento de discutir el tipo de exigencia que se puede hacer en este contexto. También en el diseño de políticas públicas y regulaciones, es bien relevante considerar no solo cuánto cuestan las cosas o cómo, dónde, sino que también
cómo se implementa. Si uno se pone una exigencia, se pone una regulación, es sumamente relevante tener claro quién va a ser responsable de su implementación, cómo se va a fiscalizar, cómo se va a velar porque la política se cumpla. De lo contrario, siempre está el riesgo de que quede como lo que se llama banalmente letra muerta, ¿verdad? Es importante tener eso en consideración al momento de diseñar. Y en términos de las regulaciones, es sumamente importante velar porque éstas sean efectivas, primero, y eficientes. ¿A qué me refiero con efectivas? La efectividad tiene que ver con el lograr el propósito. ¿Ok? Con que se logre aquello que se busca con la medida que se propone. Para eso es fundamental lo que veíamos recién en términos de que la medida sea sobre su implementación y sobre todo sobre su mantención. Cuando discutimos sobre potenciales, por ejemplo, la implementación de mallas de seguridad, que como es en el caso en alguna de las mociones, es bien relevante conocer cómo se mantienen, o sea, quién las instala, cómo se mantienen y que sigan cumpliendo su función a lo largo del tiempo. ¿Ya? Eso es relevante desde el punto de vista de la efectividad. Y segundo, tiene que ver con la eficiencia. Eficiencia en el sentido es lograr el propósito al menor costo posible. Esa es la definición. Y acá es particularmente relevante considerar que acá, independiente de quién paga el costo, he escuchado algunos parlamentarios han hablado que esto tiene que ser, y está en algunos de los proyectos, ¿verdad? Que esto tiene que ser responsabilidad de la constructora, otro que esto tiene que ser responsabilidad de los padres, otro tiene que ser responsabilidad de los residentes, todos los residentes, independientes si tienen niños o no tienen niños. Y escuché también por ahí que esto tendría que ser de costo fiscal, por ejemplo. Creo que es independiente de quién deba asumirlo, creo que es muy relevante considerar que este riesgo a mitigar es un riesgo que tiene que mitigarse allí donde el riesgo existe, allí donde existe esa posibilidad de caída de un menor. ¿Ya? Y eso es, no quiero decir lamentablemente, es un riesgo que está acotado a una proporción de los hogares. ¿Ya? Hoy día tenemos que la proporción de hogares que tienen hijos menores de 14 años, es la división que está en los datos ya publicados del censo, va en el orden del 33% de los hogares. Se fijan, está, como son las líneas verdes oscuras en este gráfico. Está plano en torno a los 2 millones y de hecho ha bajado en términos absolutos entre el censo 2017 y el censo 2024. Y la proporción respecto al total de hogares ha bajado consistentemente. Se fija en la sección verde del gráfico, son los hogares que no tienen menores de 14 años dentro de su conformación. Entonces, si uno piensa en una medida general para todos los hogares, estamos pensando en un costo, en una acción que mitiga un riesgo que en realidad está concentrado en menos de un tercio de los hogares, porque además esto tiene que ser ponderado por quién de ese tercio de hogares que además viven en altura. Entonces una proporción bastante más chica y por lo tanto la primera consideración es que tomar medidas de mitigación para todas las unidades no es razonable en términos de la eficiencia, en tanto tienes un problema a resolver y estás aplicando una eventual medida de seguridad en muchos más lugares, en muchos más contextos de lo que es estrictamente necesario. Eh, Considerar también que acá hay elementos, factores negativos específicos a las propuestas en discusión que tienen que ver con las funcionalidades. Ojo, las mallas de seguridad en particular son muy pertinentes cuando hay niños chicos en departamentos. Por cierto, yo creo que todos acá, no sé si puedo exteriorizar, yo las tenía, por supuesto, y le exigía a los abuelos que también tuvieran, si es que lo iban a ir a ver, por las mismas razones, porque son efectivas para mitigar ese riesgo en particular. Eh, Sin embargo, no es que no tengan consecuencias. O sea, cuando las mallas de seguridad efectivamente dificultan las medidas de evacuación o rescate en caso de incendios, por ejemplo. Por lo tanto, no da lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, si es que uno las va a poner, uno tiene que ponerlas en caso de que efectivamente se necesiten, porque hay un beneficio, pero también hay costos. ¿Ya? Y no solo los costos de instalación, también hay costos de funcionalidades. Están los costos económicos en términos que es una carga para los propietarios que en un caso que solo debiesen asumir quienes tienen un riesgo que mitigar. Hay elementos quizás que son un poco
más blandos, por así decirlo, que son más quizás elementos psicológicos y estéticos, o sea, esta sensación de encierro, de cuando uno puede, como residente de un departamento, el tener la malla efectivamente genera una sensación de encierro. Yo lo voy a tener en la medida que lo necesite. Si no lo necesita, inmediatamente uno la va a querer sacar. Y es razonable que uno la quiera sacar. Y ahí volvemos de vuelta a la discusión hacia atrás sobre cómo se fiscaliza su mantención y su instalación permanente. Entonces, creo que son elementos importantes a tener en consideración. Me gustaría hacer una analogía, que de hecho lo vimos en algunas de las justificaciones de las mociones en discusión, respecto de la seguridad al interior de los departamentos con la seguridad al interior de los automóviles. ¿Ya? Una diferencia bien relevante, y no voy a entrar en todos los puntos, pero tiene que ver con el riesgo y cuál es el origen de ese riesgo. ¿Ya? Al interior de un departamento, y en particular pensando en las posibilidades de caídas, son riesgos que están circunscritos a a las acciones, las interacciones de quienes están dentro de la unidad, ¿cierto? O sea, de quienes viven en el departamento. Y por lo tanto, son fácilmente gestionables eh, por esas mismas personas, de acuerdo a que se tomen determinadas decisiones y determinadas precauciones. Distinto es el caso de los automóviles, donde el automóvil no basta con que uno maneje con cuidado y uno maneje a la defensiva, porque siempre puede haber un tercero que se pase un disco pare, que se pase una roja, que choque por detrás. O sea, no basta con preocuparse uno respecto de cómo hacer las cosas, porque también está expuesto a riesgos de terceros. Y por lo mismo es que tienden a tomarse muchas más medidas de seguridad que son más exigentes y más universales en el caso de los automóviles que en el caso de las viviendas. Esa es una de las razones por las cuales eso es así. Cinturones de seguridad, tipos de freno, airbags, hay un montón de restricciones y de exigencias que son comunes en muchos países, ¿ok? Porque son de sentido común, dado el tipo de riesgos que hay que administrar. No es el caso de las situaciones domésticas que ocurren al interior de las casas, tanto ya sea por el riesgo de caída, por los diseños de los muebles, por el tratamiento del agua hirviendo, los hervidores, las teteras. Nadie ha prohibido las teteras, por ejemplo. Fíjate, porque esos son riesgos que son administrables y manejables al interior del hogar, y siendo responsabilidad particular de las personas involucradas. Entonces quiero mencionar en este contexto, y creo que también es bien útil como ejemplo, la discusión que en su momento se dio respecto de la obligatoriedad de quienes conducen, de si uno va a trasladar menores a tener una silla de seguridad para infantes, para niños hasta un año, y está definido de acuerdo a los pesos y las alturas de los niños, qué tipo de silla tienen que tener y cómo tienen que ponerla. Si es hacia adelante, si es hacia atrás, si es un alzador, y está definido bien detalladamente. Pero es responsabilidad de quien maneja y quien traslada el tener una silla adecuada, con una cosa muy relevante que mencionar acá, que los autos hoy día por exigencia tienen que tener los mecanismos para instalar las sillas de seguridad. Entonces, creo que la analogía es relevante por lo siguiente, porque si bien la responsabilidad está en los familiares, está en los tutores, está en quien traslada al menor, sí hay una responsabilidad de parte de la industria asociado a proveer las condiciones para que ese adulto responsable tome las medidas de seguridad que se le exige tomar. En ese sentido, el auto tiene que tener los ganchos para poder poner la silla, para poder amarrarla y por lo tanto mitigar el riesgo adecuadamente. Entonces, hay una condición de base, que es una responsabilidad del fabricante, y la condición complementaria, que tiene que ver con la medida misma, es responsabilidad particular, pero tienen que estar las condiciones para que esa medida se pueda tomar. Por supuesto, nadie en ningún momento consideró que los autos debiesen venir con una silla de guagua de fábrica instalada y no retirable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no todos tienen hijos pequeños, los hijos no son pequeños por todo el tiempo, por lo tanto es razonable poder retirarlo cuando corresponda. Lo que es importante es que siempre se puedan poner de manera segura para que cumplan y sean efectivas. Creemos que eso como idea, como noción, puede ser bien ilustrativa para efectos de cómo abordar el caso particular que estamos discutiendo en esta ocasión.
Y si uno se va a criterios generales respecto de cómo avanzar y a propuestas específicas para efectos de esta discusión, en base a lo que hemos venido exponiendo, creemos importante subrayar como criterio general que dado el tipo de riesgo que se quiere mitigar y gestionar, creemos que creo que lo más responsable, lo más factible y lo más eficiente es que la responsabilidad caiga y sea administrada por quienes están más cerca del riesgo específico que se administra, que son los padres o los tutores legales. Eh, los diseños deben, los diseños de las viviendas en este caso deben, como criterio general, permitir que se instalen los elementos de seguridad. Las normas de convivencia no pueden impedir que estos elementos se instalen. Y desde el lado desde el punto de vista de las exigencias normativas, por cierto, hay que hacer un esfuerzo continuo de evaluar tecnologías y posibles mejoras que permitan que se discuten y eventualmente se exijan para efectos de tener los riesgos mínimos debidamente contenidos. Si nos vamos a las propuestas, pensando en que hoy día en la comisión tienen 5 o 7 mociones diferentes que transformar en una propuesta, nosotros desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios pensaríamos que es relevante que se le exija a la ordenanza, no solo que se le faculte, sino que se le exija a la ordenanza el, que se regule que los diseños de vanos, ventanas y barandas en pisos superiores sean hechos de manera tal que siempre permitan la instalación de elementos de seguridad. O sea, acá tiene que haber un piso mínimo. Siempre tiene que ser posible instalarlos bien y eso tiene que ver con los anchos, con las alturas y con los espacios, para que eso efectivamente sea una posibilidad y no sea por culpa del diseño, que no se pueden instalar medidas de seguridad. Lo segundo es que no sea por culpa de las reglas de convivencia, que no se pueden instalar medidas de seguridad. Hay casos, dentro de algunos de los que han motivado la presentación de las mociones, que son parte, que están refundidas acá, que tiene que ver con lugares donde simplemente no estaba permitido poner determinados resguardos. Eso creemos que es algo que efectivamente se puede y se debe regular. Siempre tienen que estar las condiciones para que los adultos responsables tomen las medidas que correspondan. En este caso, si son niños pequeños, instalar mallas parece razonable, bueno, siempre se tiene que poder hacer y el diseño no lo puede impedir, la comunidad no debiese poder impedirlo. Y ambas son modificaciones que requieren pequeños ajustes legales que nos aseguren esos pisos mínimos. Y un tercer punto tiene que ver con las facultades que el Ministerio ya tiene, y entendemos que el Ministerio las está discutiendo, que son potenciales ajustes a las exigencias generales de diseño a nivel de la ordenanza. Por ejemplo, en las alturas de las barandas y las alturas de los antepechos, que hoy día están en 95 centímetros, y la posibilidad de subirlas a 1,10 m, por ejemplo, creo que son cosas que son razonables como criterios generales. Y en ese sentido, y solo para cerrar, quien mejor puede administrar riesgos de este tipo es quien está más cerca del riesgo de administrar. Es ahí donde está la responsabilidad, es ahí donde está la manera más factible de lograr el propósito que se busca. Pero existen ciertas condiciones mínimas que se requieren para que esto ocurra, y en el caso particular de las caídas, eso tiene que ver con algunas nociones mínimas de diseño, para que siempre se puedan instalar las medidas de seguridad y de normas de convivencia que nunca impidan que estas medidas se instalen. Solo eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Slaven. Informo a la comisión que se mandó la presentación al chat para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna duda, consulta. Muchas gracias, don Slaven. Muy, muy clara la presentación. Así que muchas gracias y lo dejamos liberado. ¿Mm? ¿No me escuchó? Sí, sí. Si hay preguntas posteriores, va a estar con una oreja puesta en caso que sea... Ya, muchas gracias. Entonces, continuando con la discusión, asisten el vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de Construcción, señor Orlando Siliano San, la gerenta de Vivienda y Urbanismo, señora Sol Pacheco Flanagan, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pinto Torres. Muy buenas tardes, gracias por poder aceptar esta invitación respecto de este proyecto de ley, y don Orlando, le ofrezco la palabra. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, quería hacer notar que el Ministerio abrió una consulta pública sobre este tema,
Y nosotros en la Cámara estamos recogiendo, ya hemos recibido numerosas indicaciones de socios que son expertos tanto en ventanas como en cerramientos de terraza e inmobiliarios que trabajan en distintos ámbitos. No obstante eso, quería hacer notar lo siguiente, que la seguridad en el hogar, especialmente para los niños y adultos mayores, es una preocupación fundamental que compartimos plenamente como industria. Los lamentables accidentes que ocurren por caídas desde altura en departamentos nos interpelan a buscar soluciones efectivas y sostenibles. En este contexto y analizando las diversas iniciativas legislativas presentadas, la Cámara Chilena de la Construcción propone un enfoque que, sin aumentar innecesariamente el costo de la vivienda, garantice una protección real y permanente para las familias chilenas, a través de las siguientes consideraciones. Primero, foco en el uso y la propiedad, y la copropiedad, perdón. Las medidas de seguridad, como la instalación de mallas, no son un problema constructivo inherente a la edificación, sino que se relacionan directamente con el uso y las necesidades específicas de cada hogar. Por ello, las modificaciones legales pertinentes deben realizarse en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la número 21.442. En este marco, donde las recomendaciones de usuario pueden ser contenidas y fiscalizadas de manera efectiva a través de los respectivos reglamentos de copropiedad, los cuales no deben impedir la instalación de estas medidas. Segundo, apoyo a una legislación complementaria. Entendemos que el Ejecutivo tiene la intención de presentar un proyecto de ley adicional para eliminar cualquier limitación en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que pudiera obstaculizar la incorporación de estas medidas por parte de los usuarios. Esta iniciativa es fundamental y la respaldamos activamente, ya que permitirá a las comunidades de copropietarios implementar las soluciones de seguridad necesarias sin barreras legales. Tercero, responsabilidad centrada en el usuario propietario. Hemos observado que la mayoría de los proyectos de ley analizados, 4 de 5, proponen establecer estas medidas de seguridad como obligaciones para los propietarios y ocupantes de los inmuebles. Solo un proyecto plantea la exigencia a las empresas constructoras o inmobiliarias de entregar la edificación con dichas mallas desde el inicio, incluso verificándolo en la recepción municipal definitiva. Cuarto, evitar costos innecesarios y falsas seguridades. Consideramos que trasladar la obligación de instalación inicial a las empresas constructoras o inmobiliarias no es la vía correcta. Esta medida implicaría un aumento significativo en los costos de construcción, de aproximadamente 5 a 6 UF promedio, los cuales de manera inevitable serían traspasados al precio final de la vivienda, incrementando aún más la ya elevada carga para las familias chilenas que buscan acceder a una casa propia. Más grave aún, generaría una falsa sensación de seguridad, ya que un nuevo propietario podría retirar las mallas o arrendar el inmueble dejando a los ocupantes posteriores en una situación de desprotección. Además, esto introduce una nueva responsabilidad y riesgo que no es asegurable para nuestra industria. Un escenario
que hemos visto en otras iniciativas, como la ley sobre promesas de compraventa. Quinto, lecciones aprendidas de experiencias regulatorias anteriores. Como industria, hemos experimentado en el pasado como ciertas exigencias regulatorias, concebidas con buenas intenciones, no logran sus objetivos y terminan generando ineficiencias. Un claro ejemplo es la ley del ducto, que nos obliga a construir una infraestructura de telecomunicaciones y a desplegar cableado, el cual luego es retirado por las empresas prestadoras de servicio por no serles útil. Esto evidencia la necesidad de un enfoque práctico y centrado en la utilidad real de la medida. Sexto, permanencia y fiscalización por encima del costo inicial. En proyectos de ley similares, como la incorporación de barras de seguridad en baños o detectores de humo, siempre hemos enfatizado la importancia de que las exigencias sean permanentes y fiscalizables en el tiempo, más allá del aumento de costos iniciales. Cuando hablamos de vida humana, la durabilidad y la verificación continua son cruciales. Séptimo, la obligación en el propietario y mecanismos de copropiedad. En este caso específico de las mallas de seguridad, es fundamental que la obligación legal descanse en el propietario del inmueble. Debe existir un marco en el reglamento de copropiedad que establezca mecanismos claros para que en las unidades donde habiten personas mayores o especialmente menores de edad se cumplan estas exigencias de seguridad. Además, es imperativo establecer sanciones por incumplimiento y eliminar cualquier barrera legal que impida su incorporación. Finalmente, la Cámara Chilena de la Construcción reitera su compromiso con la seguridad de las personas en sus viviendas y propone un camino legislativo que sea efectivo, eficiente y que no sacrifique el acceso a la vivienda por medidas que, aplicadas de forma incorrecta, no cumplirán su noble propósito. Eso es todo, presidente. No sé si hay alguna consulta. Muchas gracias, don Orlando. Ofrezco la palabra. Bueno, muy clara su exposición. No sé si nos va a hacer llegar el documento para poder incorporarlo a la historia de la ley, don Orlando. Por supuesto que se lo vamos a hacer llegar. Muchas gracias y muy agradecido de haber aceptado esta invitación. Así que muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido, don Cristian Laya. Gracias, presidente. Presidente, si dentro de los invitados podemos incorporar, porque se lo había enviado, pero al abogado Gerardo Sáenz de Undurraga. Que nos, estaba invitado y se excusó. Sí, pero puede reiterar la invitación. Él tiene una experiencia interesante, importante en la materia. Y yo creo que sería un aporte muy importante para resolver algunas dudas que tenemos. Se le volverá a invitar en el proyecto de ley de playa. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.